Ahora Bien, sí. hace solo unos minutos ha concluido la sesión del Consejo de Ministros. Esta información en vivo llega desde la sede de la PCM, la primera conferencia de prensa a cargo del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzen. Se encuentra acompañado de algunos ministros de Estado. Vamos a escucharlo. La voluntad de informar de las acciones que se vienen adoptando y que se adoptarán en los días próximos. Me acompañan en esta oportunidad el señor ministro de Defensa, el señor ministro de Economía y Finanzas, 30. la señora ministra de Educación, el señor ministro de Salud, el señor ministro de Energía y Minas. Antes de empezar a detallar los acuerdos a los que hemos llegado en el Consejo de Ministros, quiero en primer lugar resaltar la elección del Perú y de la ciudad de Lima como sede de los 20º Juegos Panamericanos Lima 2027. Este ha sido un logro que es el resultado de la unión del gobierno central, del gobierno local, de las autoridades de nuestro Comité Olímpico. Este es el resultado de un trabajo concertado, de un esfuerzo que ha permitido articular con diferentes países miembros del olimpismo panamericano que nos traen hoy la dicha de concedernos esta próxima encomienda para Lima 2027. Quiero destacar además que Lima no solo compitió contra Asunción, también competimos contra San Salvador, que era la subsede donde se iban a realizar los deportes vinculados a actividades acuáticas. Fíjense, nosotros tenemos en consideración que esta es una gran oportunidad para poder poner a Lima nuevamente en la vitrina de los países con capacidad para realizar mega eventos. Tenemos infraestructura que vamos a ampliar, 5 torres más en la Villa Olímpica, vamos a remodelar, refaccionar, restaurar, vamos a traer nueva infraestructura en cuanto a pistas atléticas, porque hay nuevos deportes también que se van a incluir allí. Nosotros hemos hecho un estimado que por cada dólar que el país invierta en estas actividades, vamos a recibir a cambio entre 3 y 4 dólares, por lo menos. Las actividades que se encadenan con motivo de la realización de estos juegos son múltiples. Ayer mismo, que llegaba yo al aeropuerto, la señorita que me atendía, de una compañía de aviación muy asentada aquí, me decía, es fantástico para nosotros porque seguramente vamos a renovar el convenio de transporte que tenía el Comité Olímpico Peruano con ellos. Pero así como hay transporte aéreo, también tenemos infraestructura que va a mover construcción, hotelería que también se va a empezar a mover, y todo eso en verdad resulta muy importante en un escenario en el que uno de los objetivos de este gabinete es lanzar la reactivación económica. Si me permiten, rápidamente voy a referirme ahora a los acuerdos adoptados en esta sesión del Consejo de Ministros. En primer lugar, se ha aprobado un decreto por medio del cual se declara el estado de emergencia en varios distritos de 15 departamentos de nuestro país. Estos departamentos son Anca, Chapurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Puno, San Martín y Tacna. ¿Por qué se declara el estado de emergencia? El estado de emergencia se ha declarado como consecuencia de la necesidad de realizar trabajos de limpieza y rehabilitación de vías de comunicación, así como entregar ayuda consistente en maquinaria e insumo de agricultura. ¿Por qué? Porque estos son distritos que se han visto afectados por las severas lluvias que han caído sobre nuestro país en las semanas pasadas. Por otro lado, el ministro de Economía, seguramente lo oirá en detalle, informó sobre las medidas para impulsar la reactivación económica y fortalecer la estabilidad fiscal del país. Esto es sumamente importante porque me venían diciendo, ok, usted habla de reactivación económica, pero queremos que nos mencione las actividades, las acciones concretas que se van a realizar. Pues las tenemos perfectamente identificadas y esas actividades van a ser puestas ya mismo en ejecución para lograr el objetivo. Y por otro lado, también lo del déficit fiscal, superar la deficiencia a la que llegamos el año pasado.
no dejo de mencionar también la necesidad de implementar algunas reformas al presupuesto que habría sido aprobado para este año. Quizá lo más importante también, y esto ha sido motivo de natural aprobación unánime del Consejo de Ministros, es con relación a la limitación del uso de recursos públicos para gastos no críticos. Esto tiene que ver, por ejemplo, con las consultorías, con los viajes, adquisiciones de vehículos, entre otros, lo que esperamos genere una significativa reducción también. Tuvimos, entre otros puntos importantes también, y lo destaco ahora mismo, el informe presentado por nuestra ministra de Educación sobre el buen inicio del año escolar. Todo el gabinete de ministros se movilizó a las diferentes regiones del país y allí pudimos tomar el pulso directamente de cómo se estaba inaugurando el año. Anticipo que 6 millones de niños, poco más de 6 millones de niñas y niños iniciaron el año escolar, es decir, un 96% de nuestra matrícula en 53.200 instituciones educativas, que significan casi el 100% de la infraestructura escolar que tenemos. Un pequeño porcentaje, un muy pequeño porcentaje, y por razones climáticas fundamentalmente, se vieron en la necesidad de reprogramar el inicio del año escolar, sea para el 18 o para el 25 del presente mes. Por su parte, el ministro de Salud detalló también sobre las medidas para garantizar el acceso a medicamentos genéricos. Hizo una explicación muy detallada el señor ministro y nos hizo saber además que están afinándose los últimos detalles para la presentación y aprobación de un decreto de urgencia por medio del cual se tendría garantizada la provisión de estos medicamentos genéricos en boticas y farmacias. Es todo cuanto debo informar ahora, muy brevemente. No sé si tienen alguna pregunta ustedes para el que habla o para los ministros que me acompañan. Sí, tenemos la primera pregunta de Fernando Palomares, de Prensa Perú. Por aquí, por favor. Sí, Fernando, adelante. Señor Premier, muy buenas tardes. Buenas Señores tardes. Ministros, en primer lugar, para saludarlo y desearle éxito en su gestión y también como lo de los ministros que lo acompañan en el gabinete. Ahora bien, quisiéramos preguntarles, usted ha señalado hace instante que por cada dólar invertido en los Juegos Panamericanos se van a recuperar 3 o 4 dólares. Eso queríamos saber si hay un monto ya estimado, quizás exacto, de lo que el gobierno va a invertir o va a decidir invertir para los Juegos Panamericanos. Si hay un monto ya de inversión que se va a realizar, por lo que usted acaba de señalar, eso. Y en segundo lugar, en algunas conferencias de prensa en el pasado ha sido una preocupación por parte de nosotros en Prensa Perú el tema de la salud pública en nuestro país. Si bien es cierto, hay desafíos, cosas que se están haciendo por superarlos, hay un tema que nos preocupa, por ejemplo, en el tema de los medicamentos para las personas de cáncer. Un medicamento que uno compra, por ejemplo, en Estados Unidos a 100 o a 200 dólares y que al pasar el aeropuerto aquí en Lima, si no está homologado, te lo confiscan, obligándote a comprarlo aquí en el Perú a 800 o a 1.200 soles, ese medicamento para tratamiento para el cáncer. Si es que hay una política, digamos, para homologar estos medicamentos también en nuestro país, porque hay una población que también tiene estos desafíos y hay que atenderlos, creo yo, por parte del Ejecutivo, del Gobierno. Eso es, señor Premier, señor Ministro. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Si me permites, la primera pregunta la va a responder nuestro Ministro de Economía y con relación a la segunda pregunta y los medicamentos, el Ministro de Salud. Ministro de Economía, por favor, fuerte la mano. Muchísimas gracias, Premier. Sí, respecto a la pregunta de cuál es el costo de la organización de los Juegos Panamericanos, el costo en base a lo que ya se hizo hace algunos años atrás, el costo sería de aproximadamente 370 millones de dólares, ¿no? Y en base también a los resultados que se han visto en los Juegos Panamericanos anteriores en que organizó la ciudad de Lima, también el nivel del movimiento económico que generaría este evento es de aproximadamente 2.000 millones de dólares, ¿no? Entonces es por eso que hacemos un cálculo grueso en la cifra que mencionó el Premier. Gracias.
el ministro de Salud ahora. Adelante, ministro. Con respecto a la pregunta, ¿no? Sí, por favor. Sí, la pregunta sobre las políticas y las acciones del gobierno con la enfermedad del cáncer. El cáncer es uno de nuestros ejes de gestión en este gobierno. Sin duda, la inversión que se está haciendo para enfrentar esta terrible enfermedad es mucho mayor a la que históricamente se hacía. El año pasado hemos comprado solo en equipos más de 100 millones de soles. Tenemos la misma política de inversión en esta oportunidad para seguir poniendo al alcance de los pacientes de cáncer tomógrafos, resonadores magnéticos, los insumos y los equipos que se necesitan, además de los mamógrafos que nos van a permitir hacer diagnóstico temprano de cáncer. Y en cuanto a los medicamentos, se están considerando por parte del Gobierno del Estado, del Ministerio de Salud, la compra de los 57 medicamentos oncológicos, tanto de la lista PNUME, incluso los que no están en esta lista de PNUME, como los medicamentos de alto costo. El año pasado, por ejemplo, adquirimos por única y primera vez en la historia un medicamento Ribociclib para el tratamiento de cáncer de mama, que cuesta aproximadamente en el mercado privado 15,000 soles mensuales el tratamiento. Entonces, estamos preocupados en la compra de medicamentos oncológicos a través de Senares, pero además también dentro de este decreto de urgencia que nosotros estamos impulsando y como bien lo informó nuestro premier, en las próximas horas debe estar aprobándose, se está incluyendo también la exigencia de medicamentos genéricos de aquellas enfermedades que de alto costo, que son enfermedades raras, enfermedades huérfanas, incluso los medicamentos oncológicos, porque a veces uno va a las farmacias y solo encuentra precisamente en estos medicamentos caros, medicamentos de marca. Muchas gracias. Muy agradecido, ministro. Otra pregunta, por favor. Vanessa Sánchez, de Latina TV. Buenas tardes, Premier. Buenas tardes, ministros. La primera consulta tiene que ver precisamente con el sector salud. ¿Cuándo se tendría listo ya este decreto supremo que tiene que ver con el stock obligatorio que tienen que tener las farmacias y boticas de medicamentos genéricos? Por otro lado, Premier, se anunció desde el Ejecutivo el destrave de varios proyectos mineros, uno de ellos Conga y Tía María, y que ya hay voces de rechazo, por ejemplo, de las rondas campesinas que no están de acuerdo con el destrave de estos proyectos mineros. ¿Cuál va a ser el impacto positivo y se han medido también el impacto negativo de esto y si el gobierno se ratifica en lo que ha anunciado del destrave de estos ambos proyectos mineros, tanto Conga como Tía María? Y por último, Premier, si me permite, ya en el Congreso se han aprobado 4 mociones de interpelación para ministros de Estado, incluso el día de mañana 2 de ellos van a tener que acudir a responder ante el Parlamento. ¿Qué responde al Congreso por estas interpelaciones, teniendo en cuenta también que uno de ellos tiene que ver con el ministro del Interior, cuya función está siendo, digamos, cuestionada y que hay voces también que están pidiendo su salida? ¿Se va a evaluar la salida del ministro del Interior? Y también hay bancadas, Premier, si me permite, que han señalado como Perú Libre que no le van a dar el voto de confianza. Muchas gracias. Voy a empezar a responder la tercera pregunta. A mí me apena realmente haber leído el comunicado de la agrupación política al que usted ha referido, porque no me han dado la oportunidad siquiera de reunirme con ellos. Por lo visto no me van a dar ni siquiera la oportunidad de escucharme. Yo hubiera preferido, y este es el talante democrático que inspira al que habla y al gabinete que presido, de tener la oportunidad de llegar a las bancadas y explicar lo que va a ser la política general del gobierno durante este gabinete. Sin embargo, el que habla y el gabinete es absolutamente respetuoso de las decisiones que adoptan en el Congreso de la República y, por supuesto, en esta dinámica de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, reconocemos que en este relacionamiento podemos ser objetos de llamados para informar, podemos ser objetos también de interpelación, y en cada una de esas circunstancias el gabinete estará presente. De la misma manera como tengo que informar que este gabinete está unido y que respalda íntegramente a cada uno de los ministros y los respaldamos en estas sesiones que van a haber de interpelación. Me refiero a nuestro ministro del Interior, a la ministra de Cultura,
al ministro de Transportes y Comunicaciones y al recientemente anunciado nuestro ministro de Energía y Minas. Tenemos desde la dirección del gobierno, la presidenta Dina Boluarte, la consigna de mantenernos unidos y cohesionados, porque así es como este gabinete se va a mostrar. Nosotros consideramos que la unión debe ser una virtud, no solamente del gobierno, sino de todos los peruanos en general, para hacer frente a nuestras adversidades. Voy a dar ahora paso a nuestro ministro de Salud nuevamente para que explique la inquietud que tiene con relación a la provisión obligatoria de los medicamentos genéricos e inmediatamente nuestro ministro de Energía y Minas se referirá a los proyectos. Por favor, ministro de Salud. Bueno, como ya se mencionó, hemos presentado la propuesta de decreto de urgencia que se ha revisado hoy para que los establecimientos farmacéuticos puedan tener no solo la obligación de vender, tener entre su stock medicamentos genéricos, sino estamos agregando nosotros también la exigencia de un porcentaje mínimo de ese stock diario de venta en las farmacias. Como lo expliqué ayer en el Congreso de la República, el decreto de urgencia que obligaba a los establecimientos a vender medicamentos genéricos no ha tenido el impacto necesario que todos esperábamos, porque no le puso un porcentaje mínimo de stock que pueda ser medible para que uno pueda en las supervisiones aplicar fácilmente las multas. Entonces, del total de stock de medicamentos que pueda tener una farmacia, componer una pastilla, ya cumplía la ley. Hoy nosotros vamos a mejorar esta iniciativa con este decreto de urgencia, exigiéndole un 30% del stock diario de medicamentos deben ser genéricos. Además, también informo que se aprobó en Consejo de Ministros la medida cautelar o la medida contenciosa administrativa que hemos impuesto como Ministerio de Salud en contra de la resolución de Indecopi para impedir que en los establecimientos farmacéuticos que tienen la autorización y todo organizado para expendir medicamentos no se permita la dispensación de otros productos como comestibles u otros servicios ajenos como los servicios médicos. Además, estamos presentando un proyecto de ley que el Ejecutivo en breve lo hará llegar al Congreso de la República para poder mejorar toda esta ley de medicamentos en lo que se incluye estos ajustes que hoy estamos reclamando a través de una medida cautelar que entiendo va a demorar también su respuesta. Por eso creo que la ley será la solución definitiva y nosotros desde el Ejecutivo lo vamos a seguir impulsando. Sí, yo creo que mañana, a más tardar al mediodía, en una sesión virtual, de acuerdo a la agenda de los congresistas, mañana debe estar programándose y aprobándose. El ministro de Energía y Minas para responder la pregunta de los proyectos. Por favor, ministro. Buenas tardes a todos. El Perú necesita reactivar sus proyectos para reactivar la economía. Hemos tenido un año malo y obviamente los recursos que tengamos tenemos que poner en valor para que nuevamente generen recursos para atender las necesidades del Perú. En esa lista hay varios proyectos, aparte de los mencionados, que están muy cercanos para ser impulsados este año y que hemos ofrecido no bajar del monto de inversión minera del año pasado, así que tenemos buenas perspectivas y eso lo hemos anunciado. Respecto a la interpelación, sabemos que es un ejercicio democrático, estamos prestos para dar ante la opinión pública, ante el Congreso Nacional, ¿no? de todas las preguntas que existieran, ¿no? sobre la idoneidad de nuestra persona. Soy un conocido ingeniero de minas, he trabajado toda mi vida, así que iré al Parlamento para
dar cuenta de las preguntas que se me hagan. Gracias. Muy agradecido, ministro. ¿Tenemos otra pregunta, por favor? Sí, última pregunta a cargo de Johan Klug, de Willax Noticias. ¿Qué tal, Premier? Buenas tardes, ministros. Lo primero, una acotación. Hay una denuncia del deportista Cristian Pacheco, o más que todo una mención con respecto a unos departamentos que se le prometieron a los deportistas que ganaron el año pasado en el Panamericano, de que se les iban a entregar, pero que hasta el momento no se le ha entregado. Justamente la promesa fue de la presidenta Dina Boluarte. Quisiéramos saber en todo caso en qué ha quedado esa situación, si ya se ha conversado con los deportistas. Esa sería la primera acotación. Lo segundo, con respecto al ministro Torres, que el día de mañana va a estar acudiendo al Congreso, tanto usted como la presidenta respaldan al ministro del Interior, luego también del cambio de este gabinete liderado por usted, pero quisiéramos saber en todo caso si es que detrás de este plan seguro para poder trabajar con la seguridad, ¿de qué manera van a, digamos, aplicarlo? ¿No? Porque esta insistencia de estas interpelaciones que van a tener, teniendo en cuenta que hay una bancada que ha adelantado que no le va a dar, digamos, en todo caso, o que el plan es censurar a este ministro, y que, por último, también, ¿no?, con respecto al ministro Interior y con respecto a un artículo que sacó Hildebrand en sus 13, con respecto a que si usted, ¿no?, señora de Arancén Premier, tendría esta capacidad de convocatoria, por lo que justamente no han habido muchos movimientos en el gabinete, y si es que ese podría ser uno de los trasfondos por los cuales también se persistiría con el señor Torres como ministro del Interior. Gracias. Si me permite, con relación a la primera pregunta, Johan, el 20 de octubre se presentó el proyecto de ley 6212, que aprueba disposiciones para la premiación a deportistas medallistas de los Juegos Panamericanos que se realizaron en Santiago el año pasado, con el propósito fundamental de poder entregarles los departamentos en reconocimiento al esfuerzo a quienes ganaron una presea de oro, plata o bronce. Esto en relación a aquellos que no lo hayan recibido todavía. Tenemos el proyecto de ley, repito, 6212, que está en el Congreso de la República. Aprovecharé yo mi reunión protocolar con el señor presidente del Congreso para hacer una especial recomendación para la atención de este proyecto de ley, de manera que nuestros medallistas de Santiago, como los anteriores, puedan gozar de este premio. Con relación a la pregunta vinculada al ministro del Interior, al respaldo y al plan seguro, al plan Perú Seguro. Mire, no es un respaldo exclusivo al ministro del Interior. Respaldamos a nuestra ministra de Cultura también respaldamos a nuestro ministro de Transportes y Comunicaciones y, por supuesto, a nuestro ministro de Energía y Minas. Reitero, ese gabinete tiene un compromiso de unidad y de cohesión, y así nos hemos de mantener sin perjuicio de las prácticas parlamentarias a las que, por supuesto, democráticamente nos allanamos para participar de ellas. Con relación al plan seguro, por ejemplo, lo comentaba yo hace unos días, estamos en plena ejecución. No podemos esperar que los planes den resultados de un día para otro, y más aún cuando se trate de seguridad ciudadana, que es un problema sumamente complejo y que viene de muy atrás. Tenemos que dejar que el plan vaya desarrollándose. Por supuesto, si es necesario hacer algunos ajustes al plan, los iremos introduciendo, por supuesto. Pero esto no es un tema de personas, amigo. Porque si fuera un tema de personas, pues haríamos a reclutar al que mágicamente arreglaría todo. Pero eso no va a ocurrir. Y no podemos engañar a la población diciéndole vamos a sacar a uno, vamos a poner al otro y este que vamos a poner nos va a arreglar todo. No, eso no va a ocurrir. Entonces, nosotros somos un gabinete serio, un gabinete de profesionales, y si hay deficiencias, naturalmente las vamos a corregir. Lo vengo diciendo reiteradamente. Todos, el que habla y cada uno de los ministros del gabinete, nos encontramos en permanente proceso de evaluación. Allí, donde sea necesario, se harán los cambios, perfecto. Pero de momento hay que darle aire al plan para que pueda dar resultados. Por ejemplo, las actividades que se están desarrollando en Patás. Tenemos apenas 30 días de ejecución de un estado de emergencia que nos ha concedido autorización para 60 días. Y yo creo que se ha logrado pacificar de una manera significativamente esas localidades. Y seguiremos en ese esfuerzo.
Ahora está delante de la Fuerza Armada en el control del orden interno y recibe el apoyo de la policía. Quizá más adelante, si las circunstancias así lo ameritan, podríamos cambiar. La policía tendrá el control del orden interno y nuestras Fuerzas Armadas podrán apoyarla. ¿Alguna otra pregunta, por favor? A ver, Johan, hace apenas unas semanas este gabinete ha sido refrescado con el cambio de 4 ministros. Me acompaña el ministro de Defensa, me acompaña nuestro ministro de Economía, nuestro ministro de Energía y Minas, y faltaría aquí solamente la presencia del ministro de Ambiente. El que habla forma parte de esa renovación del gabinete. Queremos estabilidad para el país. ¿Ok? 5 ministros de un total de 19 no es más que suficiente. No es definitivo, claro que no lo es. Seguiremos introduciendo los cambios que las circunstancias lo requieran, pero de momento no estimamos necesario hacer ningún otro. Y reitero, este gabinete se mantiene unido. Muchísimas gracias. Tengan buenas tardes. Por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén. De esta manera continuamos con la programación de TV Perú.